¿Qué tal, hermanos? Muy buen día. Pues sin duda estamos aquí reunidos por este medio y pues damos muchas gracias a Dios por la tecnología porque nos permite conectarnos y mantenernos en comunicación. Y antes de comenzar toda esta reflexión, todo este mensaje, me gustaría que encomendáramos este tiempo en las manos de nuestro Dios, que finalmente es a quien le debemos todo, a quien le debemos la vida y por quien estamos aquí y ha provisto de todos estos recursos. Así que les invito a que oremos y encomendemos pues este momento en las manos de nuestro Dios. Padre, queremos darte muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Gracias por ese privilegio, Padre, y queremos encomendar pues este momento en tus manos, que tú recibas la honra y la gloria. Dirígenos, Señor. Y sobre todo, Padre, gracias por toda tu provisión, por todo lo que tú haces y por la forma en cómo tú nos sostienes, Señor. Estamos muy agradecidos por permitirnos ver tu mano en cada detalle de nuestra vida y gracias porque hasta este momento tú nos has librado y descansamos en ti, descansamos en tus promesas y que este momento de reflexión bíblica, Señor, sea un bálsamo a nuestra vida y que tú recibas siempre la honra y la gloria con todas nuestras acciones, con nuestros pensamientos y gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estudiar de tu palabra, Señor. Alabado seas y encomendamos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, sin duda teníamos planes. Yo esperaba que estuviéramos todos reunidos. De hecho, durante esa semana fue una semana muy intensa. Creo que una de las semanas, no puedo decir que la más complicada, pero una sí de las más complicadas, ministerialmente hablando. Y pues también la sociedad, todos los desafíos que estamos enfrentando. Teníamos la idea de estar reunidos todos juntos, sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, pero esperábamos o confiábamos que pudiéramos vernos este día, pero sin embargo descansamos en el Señor y reconocemos que Dios está en control, aun cuando pareciera que podrían pensar, y hey, ¿dónde está Dios? Pero descansamos en Él y en sus promesas y en su cuidado. Sin duda estamos enfrentando momentos históricos que jamás nos hubiéramos imaginado que nos tocaría pasar, vivir, experimentar. No solamente la iglesia está pasando por este desafío, ¿no? Sino en términos generales la humanidad está pasando por estos momentos difíciles de incertidumbre, momentos en los cuales nunca nos hubiéramos imaginado que enfrentaríamos, desafíos complicados, pero sin embargo reconocemos que Dios está en control. También es un momento, yo lo veo así, como un momento en el cual podemos experimentar la creatividad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder echar mano de esas cosas que están a nuestro alcance. La creatividad que sin duda viene de Dios, y esto es lo que he percibido en los mensajes que he recibido de cada uno de ustedes, en las llamadas que he realizado. Esto es algo que me anima muchísimo porque esta creatividad viene de Dios. Hermanos, estamos siendo bombardeados cada momento, cada instante, con cifras de infecciones, con personas que están muriendo por causa de este coronavirus. Escuchamos fronteras cerradas, informes de ciudades paralizadas, negocios cerrados. Y hermanos, quiero decir que sin duda nos esperan tiempos pruebas o tiempos más difíciles. Sin embargo, les animo a que no perdamos la perspectiva de quién hemos creído, nuestra perspectiva de que nuestra mirada está puesta en el Señor. Él es soberano y finalmente nuestra esperanza debe estar fundamentada en Él, en su palabra, en sus promesas y no en nuestros recursos o en lo que nosotros hemos puesto o corremos el riesgo de poner esos valores, sino precisamente debe estar fundamentada en Dios. Yo no sé qué pasará el día de mañana, pero Dios ya lo sabe y en su soberanía Él está permitiendo que estemos escuchando este mensaje, del cual doy muchísimas gracias a Dios. También doy muchísimas gracias a Dios, hermanos, por todos los mensajes, por todas las reacciones que he recibido de parte de la iglesia. Espero que permanezcamos así, unidos, descansando en Él y enfrentando esta prueba con valentía. Cuando estaba pensando en qué mensaje decir, sin duda un sinfín de pasajes bíblicos me venían a la cabeza. Estaba pensando en tantos salmos, en tantos personajes de la Biblia, en nuestro Señor Jesucristo, en palabras dichas por Él, en las epístolas de Pablo, en momentos de la iglesia en los cuales ha tenido que enfrentar esos momentos difíciles, momentos de dificultad. Pensaba en los cristianos del primer siglo, en Roma,
Y yo decía, ¿qué tiempos nos están tocando vivir ahora, Señor? Y sin embargo es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que estuvo en control cuando mandó un diluvio, tiempos de juicio, pero también tiempos de confort y de descanso, también promesas divinas, un sinfín de promesas divinas. Y precisamente quiero que reflexionemos acerca de una promesa en la cual nosotros podemos encontrar ese descanso y el confort que solamente podemos encontrar en el Señor. Una de las promesas que más me encantan se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Y es maravilloso Juan capítulo 14 porque en este encuentro que tiene con sus discípulos, en ese momento de intimidad, el Señor Jesucristo en el Juan capítulo 14 les habla a sus discípulos con el corazón. Esto es previo a su pasión. Ese es un momento de intimidad con sus discípulos y es fascinante. Esas palabras de aliento que sus discípulos necesitaban en momentos en la cual su fe sería probada. Y nuestro Señor Jesucristo, de una manera tan soberana, con un corazón tan grande, les habla a sus discípulos y dice así, Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 7, y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esas promesas de nuestro Señor Jesucristo, con las cuales inicia, son fascinantes. Y esto es lo que nos debe de mantener a nosotros con aliento en esos momentos de dificultad. Juan comienza narrando las palabras de Jesús cuando le invita y les invita a los discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. En estos momentos en los cuales parecen turbulentos, o más bien no parecen, son turbulentos, lo que quiere decir aquel pasaje es que no nos inquietemos, no nos perturbemos, no nos alborotemos, sino más bien se trata de que nuestro descanso, nuestra confianza está en ese Dios todopoderoso. Piensa en aquellas cosas en las cuales a través de la Biblia podemos ver el carácter de Dios, en las cuales podemos ver la soberanía de Dios, en las cuales podemos ver el poder de Dios. A través de toda la Biblia podemos ver todo esto y nuestro Señor Jesucristo está diciendo en esa intimidad con sus discípulos que no se turben, que no se agiten, que no haya incertidumbre, que mantengan la calma. Pero esa calma solamente la podemos obtener y se obtiene cuando nuestra fe, nuestra confianza está plenamente en Dios. Y de esa manera, así como el Señor Jesucristo invita a sus discípulos a que no se turben, sino que crean en Dios, creamos también en la persona de Jesucristo. Crean en mí. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, en nuestra salvación en Jesús, en su obra, también estamos poniendo nuestra fe en el Padre. Poner la fe en el Padre es igual que ponerle en nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención, todo lo que el Señor Jesucristo, eso es lo que nos da vida eterna. Y el Señor Jesucristo también invita a sus discípulos en el versículo 2 cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué maravillosa promesa. Esa promesa de que Él va a prepararnos un lugar para nosotros, para que habitemos con Él. Y yo creo que esa es la confianza en la cual radica nuestra fe, hermanos. Nuestra confianza radica en que Él, si algo nos llega a pasar, Él está preparando ese lugar, esa morada para que nosotros estemos con Él. Yo creo que esa es la razón por la cual podemos los hijos de Dios estar tranquilos, estar descansando en Él, porque Él ha prometido que iba a preparar ese lugar para nosotros. Y luego en el versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¡Qué maravillosa promesa! Hermanos, si hemos de morir
en este momento, y si no, y si estamos vivos, la garantía y la promesa que tenemos es que Él vendrá por nosotros y nos va a tomar para Él mismo. Y la promesa que tenemos es de que estaremos precisamente donde Él está. Ahí esa es la promesa que tenemos, nuestra morada eterna. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. Qué impresionante esta porción de la Escritura. Tomás, que se caracteriza por uno de los discípulos que más cuestionaban a Jesús, en los cuales la fe de Tomás era probada, o más bien Tomás llegaba a momentos de duda y de inquietud. Ahí vemos a este Tomás arrojado, preguntándole al Señor Jesús, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le responde esas palabras tan maravillosas en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para poder llegar a Dios, precisamente, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es algo fascinante porque es en Jesús en que encontramos el camino, la vida. Y esto es maravilloso porque es la promesa que nosotros tenemos de vida eterna que solamente se encuentra en Él. Cuando entonces pienso, hermanos, esa promesa que nos va a dar descanso solamente se encuentra en el Padre, solamente se encuentra en Jesús. Y el Señor Jesús invita a sus discípulos a que no se turben, sino que estén tranquilos, crean a Dios, creamos a Jesús. Esas palabras que fue dadas a sus discípulos, esas palabras son para nosotros. Las mismas palabras que le dijo a sus discípulos debemos de nosotros leerlas para nuestro presente, para nuestra persona. No nos turbemos ni tengamos miedo. El Señor está con nosotros y si hemos de morir, estaremos presentes con el Señor. Un segundo aspecto que me lleva a la reflexión es precisamente esos momentos de incertidumbre. Lo que muchas veces está provocando es qué va a pasar con el día de mañana, qué hemos de comer, qué hemos de vestir. Recientemente veía tantos, seguramente tú lo has visto, pero a mí uno de los videos que más me sorprendieron fue el viernes pasado, cuando necesitábamos ir a hacer algunas compras y ya no decidí no ir al ver un video en un periódico serio con un reportero, y la gente estaba comprando alimentos con pánico, llenándose sus bodegas o sus carritos con papel higiénico, con agua embotellada. Sin duda esto puede llegar a crear un desabasto. Y le preguntaban a la señora, a una de las clientas ahí en el supermercado, le preguntaban que por qué estaba comprando tanto papel y por qué estaba comprando tanta agua embotellada. Y la respuesta de la señora fue, pues por todo lo que está pasando. Y la periodista le dijo, ¿y qué es lo que está pasando? Y la respuesta de la señora fue algo así como, bueno, pues no sé lo que está pasando, pero todos lo están llevando, por lo tanto yo también necesito abastecerme de estas cosas. Y yo me preguntaba, ¿en dónde radica la confianza de las personas? ¿En tener estos bienes? ¿En tener en su poder su carrito lleno de víveres? No estoy diciendo que no seamos precavidos, sino más bien entendidos de los tiempos. Cuando pensaba en esto, pensaba precisamente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús se acerca a sus discípulos, o más bien está hablando a sus discípulos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, un pasaje tan maravilloso dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7, pero uno de los énfasis que quiero hacer es en Mateo 6, versículos 25 en adelante. Un sermón tan maravilloso y el Señor Jesucristo hace esta invitación. Versículo 25 de Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí la primera invitación es de que no nos preocupemos por la vida, qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir, quién nos sustenta, quién nos da el alimento, quién nos ha dado este cuerpo, quién va a cuidarnos del frío y de todo esto. No es el gobierno, hermanos.
no es otra persona, sino solamente Dios. Dios es el único que nos va a dar todas las cosas. Y mira cómo continúa el versículo 26, y con estos ejemplos tan maravillosos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No es maravilloso? Aquí simplemente cada mañana cuando despierto, escucho a las aves cantando, cantándole a Dios, cantando las alabanzas a Dios. Y yo me pregunto, ¿quién alimenta estas aves? ¿Quién las sustenta? Es únicamente nuestro Dios. Y dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Ellos no almacenan, porque su Padre Celestial las alimenta. Nuestro Dios, nuestro Padre es el que nos alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, ¿qué valor? ¿En qué valor nos tiene el Señor? Si a las aves las alimenta, ¿qué nosotros podemos esperar de ese Dios amoroso, de nuestro Creador, de nuestro sustentador? Esta es una promesa maravillosa de sustento, de abrigo, de confort. Continúa el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede decir voy a crecer más? Bueno, podemos crecer hacia otros lados, pero ¿quién puede crecer y añadir un codo a su estatura? O digamos que quiere decir voy a añadir 10 centímetros, un centímetro a nuestra estatura, hermanos. Nadie, solamente es Dios quien puede hacer cosas, pero nosotros no podemos ni siquiera añadir esto. Así como te diseñó Dios, de esa manera tan perfecta, Él en su soberanía sí lo decidió. Él es soberano. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Cuántas veces no nos afanamos decir qué me voy a poner el día de mañana? ¿Cómo voy a vestir? ¿Qué tal si viene un invierno crudo? Creo que necesito prever para esas cosas. Pero mira lo que dice la palabra, cómo Jesús continúa en ese versículo 28. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Hermanos, Dios es el que sustenta. Ni aun Salomón, un hombre tan rico y tan sabio, fue capaz de vestirse como uno de esos lirios. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Una de las cosas que me encanta de salir a caminar cerca de casa aquí en Cholula es precisamente ver la hierba del campo. Una de las épocas que más me gustan es en noviembre, es en la primavera. Cómo los campos salen plantas y esas plantas producen flores tan maravillosas. Todavía me maravillo y todavía sigo fotografiando esas flores que salen tan espontáneas. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién las ha vestido? ¿Quién les ha dotado de esos colores y de esas formas tan increíbles? Ese es nuestro Dios, es nuestro Creador. Así que por lo tanto, este mensaje, cuando continúa este mensaje, nuestro Señor Jesucristo, en ese sermón tan maravilloso, nos invita. Versículo 30. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, aquellas personas que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabes qué es lo más maravilloso, hermano? Y algo que he aprendido en mi vida, en mi caminar con Dios, es a poner mi confianza plena solamente en Él. Y no poner mi afán en que decir lo que necesito, porque Dios es el que se va a encargar de suplirme. Dios es el que se va a encargar de suplir a cada uno de sus hijos. Y solo pregúntate, ¿cuántas veces te has quedado sin alimento, sin sustento, sin abrigo? Y yo creo que esto debe de fortalecernos nuestra fe. Yo te pregunto, en estos momentos de crisis, en estos momentos de aflicción, ¿quién es el que nos va a suplir, sino solamente nuestro Dios? Ocupará formas tan creativas que a lo mejor nosotros ni no podemos imaginarnos, pero Él lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Y mira cómo termina
nuestro Señor Jesucristo este mensaje tan maravilloso, esta porción, porque el mensaje, el sermón sigue. Versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que debemos buscar, hermanos, antes del sustento, del abrigo, de cómo vestirnos, es el reino de Dios. Esa es la invitación. Busquemos el reino de Dios. Seamos buenos ciudadanos del reino de Dios. El Señor va a añadir todas las cosas que nosotros necesitamos. Y termina el versículo 34 diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que, hermano, no te preocupes por el día de mañana. Enfocamos en lo que tenemos enfrente, y es ahí donde vamos a encontrar la provisión de Dios, el sustento de Dios, porque solamente es el único capaz de poder hacerlo. Quiero terminar, y permítanme, con ese tercer punto. ¿En quién basamos nuestra esperanza? Perdón que sea tan extenso con tantos pasajes, pero la verdad es que es fascinante, y yo podría pasarme aquí hablando horas y horas de todas las promesas de Dios. Pero una de las cosas, otro pasaje tan maravilloso, y que tal vez en la próxima cita podamos hablar un poco más de esto, se encuentra en el Salmo 42. Este salmo es una exhortación segura acerca del futuro, que describe cómo nosotros debemos descansar, en quién debemos basar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe ser puesta en Dios en medio de las dificultades o en medio de las pruebas. El salmista escribe en el Salmo 42, versículo 1 al 5: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y probablemente en estos días, cuando tu confianza, o vengan esos momentos de incertidumbre o momentos de duda a tu vida, probablemente te va a decir la gente: hey, ¿y dónde está tu Dios? Hermanos, creo que debemos de recordar siempre lo que el salmista decía, para precisamente encontrar esos manantiales, ese sustento, ese alimento, esa agua que necesitamos. Así como el ciervo brama por esas corrientes de las aguas, cada día nosotros debemos de tener esa sed, esa necesidad de tener esa comunión con nuestro Dios, conociendo su palabra, orando a Dios, transmitiendo esto a nuestros hijos. Que no solamente sean conceptos, que no solamente estudiemos y leamos su palabra cada domingo o cada vez que nos sentamos a escuchar un mensaje como este, sino que sea una realidad de nuestra vida. La gente te va a empezar a cuestionar. Si tú empiezas a dudar y tú le has hablado a alguien del amor de Dios, te va a preguntar: hey, ¿y dónde está tu Dios? Pero mira cómo termina, no termina el Salmo, pero mira lo que continúa en el versículo 4 en adelante. Me acuerdo de estas cosas cuando le preguntan esto, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La alabanza, hermanos, ¿recuerdas esos domingos de alabanza que hemos tenido? ¿Recuerdas esos momentos de comunión? Apenas alguien me llenó de mucho gozo, alguien de la iglesia, y que me decía que una de las cosas con las cuales se siente muy bendecido por el ministerio de la iglesia es por el la comunidad, el ambiente que hay ahí. Otro me decía que eran momentos de ser solidarios. Y hermanos, yo creo que nosotros debemos de estar confiando plenamente en el Señor. Cuando vengan esos momentos de turbulencia, debemos esperar en Dios, porque aún he de alabarle. El salmista estaba pensando cuando llevaba al pueblo a la adoración, y que cuando venían esos momentos de duda y de dificultad, y donde era cuestionado dónde estaba su Dios, él recordaba esos momentos de comunión íntima con el Señor.
y el Señor le daba de beber de esas aguas en las cuales él podía renovar sus fuerzas cada día. Eso es lo que debemos de buscar, hermanos. Como conclusión, primeramente estemos conscientes que esta situación está empezando. Espero estar muy, pero muy equivocado, pero debemos de actuar con responsabilidad, debemos actuar con civilidad, debemos actuar como habitantes del reino de Dios. Debemos manifestar quién está en nosotros y quién nos ha dado la vida y en quién está nuestra esperanza. Segundo aspecto muy importante. Alguno de ustedes me llamó y me dijo, Luis, es momento de mostrar nuestra solidaridad en la iglesia y con aquellos que nos rodean. Hermanos, no perdamos la oportunidad de manifestar el amor de Dios a aquellos que nos rodean. No perdamos esa oportunidad que Dios nos da de manifestar el amor entre nosotros, de mostrar el amor de Dios. En momentos de dificultad es un tiempo en el cual las personas están sensibles al Evangelio. Puedes llevarle jabón, puedes llevarles 1 litro de leche, aceite, azúcar, frijol, yo no sé qué les puedas llevar, pero sabes lo que más necesitan es el amor de Dios, un amor manifiesto, un mensaje de esperanza, de lo que hemos estado hablando estos domingos acerca de qué es el Evangelio en la familia, el Evangelio en mi comunidad. El Evangelio debe ser algo real en nuestra vida para poder comunicar ese Evangelio, esa esperanza de vida. Un tercer aspecto, y que esto estoy sumamente agradecido y animado. Deben saber que a pesar de que pueden parecer momentos de desaliento, en realidad yo lo estoy viendo como un momento de gozo y de alegría, en los cuales nos invito a que ocupemos nuestros talentos, nuestros dones, esa creatividad que Dios nos ha dado para poder presentar un frente común como iglesia bíblica Rey de Gloria. He recibido muchos mensajes de ustedes en los cuales me han hecho pensar en cosas que yo no había considerado de lo que podemos hacer como iglesia en el futuro y hacia adelante. Honestamente, personas que se han acercado de ustedes mismos de la iglesia me han dicho, pastor, ¿y si hacemos esto? Luis, ¿y si hacemos esto otro? Entonces estoy diciendo, bueno, pues vamos a tener una llamada y poder pensar en qué cosas podemos hacer para mejorar como iglesia. Yo creo que el Señor nos está dando cosas buenas aún en esta situación de prueba y sé que el Señor lo va a hacer porque nos ha dado finalmente esta creatividad. Así que ocupemos nuestros talentos, nuestros dones y la creatividad que Él nos ha dado. Algo que he pensado siempre, hermanos, como cuarto punto, cuarta aplicación, es que las crisis son esas oportunidades que nos da Dios, tan maravillosas para poder crecer. Déjame decirte que algo que he aprendido a través de mi caminar con Dios y a través de su palabra, es que nada escapa fuera del control de Dios. Más bien esas crisis son oportunidades que Dios nos da para crecer. Una de las etapas que más transformaron mi vida como persona como un adulto fue precisamente la crisis que sufrimos como país en el año, lo que le han llamado el error de diciembre del 94 94 o la crisis de enero del 95, 94-95 que es igual. Pero recuerden cómo fuimos desafiados. Los que ya estamos en esta edad que yo tengo, recordamos esos momentos en los cuales nos tocó pasar estos momentos de crisis tan difíciles. Pero déjame decirte, yo recuerdo muy bien ese día, cuando mi padre terminó en terapia intensiva. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con el negocio de la familia? Y el Señor nos llevó por un momento difícil, nos permitió pasar por momentos turbulentos. Personas cercanas a mí perdieron propiedades, perdieron bienes, pero yo lo vi como una oportunidad de crecer. Y ahí dije, Señor, yo recuerdo con lágrimas, diciendo, Señor, ayúdame, yo no sé qué voy a hacer, pero tú dame la creatividad y el empuje que necesito. Y el Señor lo hizo. Y aquí estamos, hermanos. Tú puedes, seguramente si tú pasaste por una crisis como esta, sabes de lo que estoy hablando. Si ya lo hizo el Señor en el pasado, te pregunto, ¿no podrá hacerlo nuevamente? Así que en este momento de crisis, veamos esas oportunidades de crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Y por lo tanto, hermanos, descansemos plenamente
en el Señor. Por último, durante esta semana, hermanos, estaremos enviando recursos por medio de los grupos, por medio del grupo de WhatsApp, por medio de algunos videos, y queremos ser muy responsables y cuidadosos al respecto. Queremos enviar cosas que son de bendición, pero también cosas que van a hacer, que nos van a permitir crecer en nuestra fe, en el conocimiento de su palabra. Hay mucha información que aparenta ser cristiana, pero está llena de herejía, está llena de enseñanzas falsas. Así que, hermanos, estamos buscando recursos que nos puedan ayudar a poder crecer y poder edificar a la iglesia. Así que, hermanos, les invito a que descansemos en el Señor. Y permítanme usar una de mis tantas frases que tengo. Echemos una nuez a la ardilla que está girando en nuestra mente. Hagamos caso de las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que, hermanos, permanezcamos fieles a Él, y que si el Señor nos llama a su presencia, escuchemos esas frases, esa frase que yo creo que muchos de nosotros anhelamos escuchar, y si no es tu anhelo, que sea tu anhelo, escuchar cuando lleguemos a la presencia de Dios: muy bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, estaremos enviando estos mensajes. Que el Señor siga bendiciendo nuestra vida y la vida de la iglesia. Les invito a que oremos. Padre, queremos darte muchísimas gracias, primeramente por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque en ella podemos encontrar confort, podemos encontrar aliento, encontramos esperanza en ti. Que esto que hemos leído, estos pasajes tan maravillosos que hemos leído, sean una realidad de nuestra vida, que nos permitan seguir creciendo, fortalecer nuestra fe en ti, y que a través de nuestro actuar, a través de todo lo que vamos haciendo, de los momentos que tenemos en casa, en comunión, que estos momentos sean aprovechados de una manera sabia, que entendamos los tiempos, Señor, pero que sobre todo esos momentos de incertidumbre, esos momentos de turbulencia, encontremos el gozo que solamente viene de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente viene de ti, Señor, y que tú siempre seas glorificado en todo y aún en estos momentos turbulentos. Alabado seas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.